Bueno, ahora vamos a aclarar algunas cosas sobre la potencia eléctrica. Potencia, acá ponemos voltaje y acá ponemos intensidad. Pero si hablamos de alterna, siempre se equivocan. Esta es P chica, potencia, también se mide en watts. Esta es V chica por I chica, voltaje por corriente. Esta fórmula por lo general se utiliza cuando nosotros conocemos la potencia. Entonces queremos saber la corriente para saber cuánto tenemos que poner de cable, qué sección tenemos que usar en un cable. Entonces supongamos que la potencia fuese de 2200 watts, como sería el caso de un aire acondicionado que tiene cierto valor de potencia bastante grande, es decir, tiene mucho rendimiento. Y nosotros queremos saber cuánto es la corriente. En este caso vamos a usar esta fórmula. Bueno, la potencia en ese caso nosotros la tomamos del equipo, es decir, cuánto tiene el equipo marcado en su indicación, en la cual hay una serie de datos. Dice, por ejemplo, que la tensión utilizada es 220 voltios, que la potencia en este caso es de 1200 watts, y otros datos más que no vienen al caso, como ser la frecuencia, 50 ciclos por segundo, o sea 50 Hz. Pero en este caso nosotros queremos conocer qué corriente está tomando el equipo. Entonces en este caso, si no tengo la corriente, la tapo y me queda P sobre V. Es decir, si la potencia es 2200 watts y el voltaje que nosotros vamos a usar en la línea es de 220 voltios, con estos dos datos nosotros ya tenemos potencia aquí, voltaje aquí, ya podemos sacar la corriente. Entonces en este caso sería muy sencillo, porque la corriente sería la potencia dividido el voltaje. Por lo tanto, entonces la corriente que va a tomar el equipo es la potencia que nosotros tenemos en la etiqueta o la chapa que acompaña al equipo, dividido el voltaje. Entonces nosotros tendríamos 2200 watts y 220 voltios. Ese es el valor de la línea. Y esta es la potencia. Bueno, dividir 2200 dividido 220 da 10. Igual a 10. Pero 10 ¿qué? Si nosotros estamos buscando corriente, obviamente que esto tiene que ser amperes. 10 amperes. ¿Qué cable tenemos que poner? ¿Qué sección de cable tenemos que poner para alimentar este equipo? Bueno, en ese caso, si nosotros tenemos en cuenta que 1 milímetro cuadrado de sección, es decir, toda el área, supongamos que este fuese el cable, entonces esta sería la sección, todo esto que tenemos aquí, todo esto, la superficie del corte. Entonces 1 milímetro cuadrado sabemos que puede llegar a soportar, sin recalentarse demasiado, 6 amperes. Por lo tanto, 10 amperes es muy poco el cable de 1 milímetro, porque no va a aguantar. Si ponemos 1,5 milímetros, que es el valor de milímetros cuadrados que le sigue, este va a tener un 50% más, es decir, 6 más 3.
6 de 1 milímetro más 3, o sea, va a soportar 9 amperes. Todavía no llegamos. La sección que sigue, en vez de 1,5, es 2,5 milímetros cuadrados. Y eso va a soportar 2 veces, o sea, si 1 milímetro soporta 6, 2 veces ya serían 12. Y la mitad serían 3, 12 más 3, 12 de 2 más 3 de 5 serían 15 amperes. 15 amperes, ahora sí, nosotros podemos alimentar un equipo que consume 10 amperes. Siempre tenemos que utilizar el valor más alto. ¿Por qué? Porque en el momento del arranque, por allí en vez de 10 amperes sube, y entonces cuando sube el valor, después cuando arranca el motor, sube, después baja, porque el compresor, claro, en el primer momento está parado, entonces se tiene que poner en movimiento. Entonces con un cable de 2,5 milímetros tenemos solucionado el problema. Podemos alimentar un equipo que tiene 2200 watts de potencia. Ahora hay una duda que siempre se presenta, y es ¿qué es lo que mide en realidad el tester? Nosotros acá tenemos un display. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo acá cuando estamos midiendo alterna? La onda de alterna es así. Tenemos acá un positivo y acá tenemos un negativo. Entonces, bueno, estos puntos son los puntos donde la onda está cortando al eje. Se llaman nodos o ceros de la onda. Pero cuando nosotros ponemos el tester y lo ponemos en voltios de alterna, VCA, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo de aquí a aquí, que sería la cresta, o pico, pico positivo, pico negativo, de acá hasta acá. Es decir, este valor de aquí hasta aquí, todo esto. Bueno, en realidad nosotros estamos poniendo el tester en una línea que tiene estos valores. Pero estos valores, si nosotros los medimos con un osciloscopio y los leemos, estamos alrededor de 630 voltios pico a pico, es decir, desde arriba hasta abajo. Y sin embargo el tester acá nos va a medir 220 voltios. Entonces decimos, bueno, ¿medirá la mitad? No, la mitad de 630 serían 315. De aquí hasta aquí. Esto serían 315 voltios. Y entonces, ¿qué es lo que mide el tester? El tester mide de uno de estos dos, supongamos el positivo, está midiendo el 70%. Esto es 70%. El 70% de altura, y esto desde aquí hasta aquí es lo que mide el tester. Y acá tenemos los 220 voltios, pero para hacer la aclaración que no son voltios de pico ni voltios de pico a pico. Voltios de pico sería desde el eje hasta arriba o desde el eje hasta abajo. Esto no, esto es el 70%. Entonces este voltaje de alterna que mide el tester lo vamos a llamar eficaz. O sea, es el equivalente a la cantidad de energía que nos darían 220 voltios de continua. Si nosotros hacemos pasar este valor por una resistencia, va a producir el mismo calor que si hacemos pasar este valor. Este es de alterna, este es de continua. Por eso se llama 220 voltios eficaces. Y eso es lo que usamos en electricidad cuando nosotros utilizamos un tester para saber qué valor tenemos. En realidad en la línea
por más que el tester nos marque acá 220, nosotros vamos a tener 630. ¿Qué pasa cuando queremos poner un capacitor en la línea? Supongamos un capacitor. ¿De qué valor lo tenemos que poner? Tenemos que ponerlo de 220 voltios, de 315, de 630. Supongamos que es un capacitor que va con un motor. Bueno, tenemos que comprar un capacitor que tenga 400 voltios eficaces. 400 para que soporte los 220 eficaces que tenemos en la línea. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Siempre vamos a encontrar un motor y a un lado del motor vamos a encontrar el capacitor. Acá está el capacitor. Bueno, ese capacitor tiene que ser de 400 voltios eficaces. No importa la polaridad, porque esto va a soportar alterna. Así que no hay ningún problema. Se puede poner de cualquier manera, para acá, para allá, invertido, de una forma, de otra. No tiene importancia. Pero sí tiene importancia que si nosotros vamos a utilizar un capacitor en una línea de 220, tiene que ser de 400 voltios eficaces. Hay que hacer entonces la diferencia entre este tipo de capacitor. Este es un capacitor de continua, en el cual la parte externa es negativa y la parte interna positiva. Tenemos que diferenciarlo de un capacitor para alterna. Los dos son capacitores, pero este no se puede invertir, porque si se invierte se quema, y tampoco lo podemos usar para alterna, porque la alterna ya sabemos cómo es, tiene un positivo y un negativo. Entonces, si no lo quema uno, lo quema el otro. No podemos utilizar este tipo de capacitor. Tenemos que usar un capacitor para alterna. Eso tienen que tener siempre cuidado. Por más que este tenga valores iguales o mayores que este. No, este es de continua, CC, y este es de alterna, CA. Bueno, cuando vamos a ver un motor, por ejemplo, eléctrico, vamos a ver que a veces tiene un funcionamiento que se dice en carga o bajo carga. Y tenemos otro que es en vacío. La corriente que va a tomar en ambos casos es totalmente distinta, porque en vacío significa que está funcionando sin hacer fuerza. Y su valor de corriente es muy inferior al de carga. El de carga va a tener un valor en amperes, no sé, supongamos 5 amperes. Y esto se va a llamar nominal. Nominal significa que es la carga de trabajo, la carga para la cual fue diseñado el motor, 5 amperes nominales. Eso lo vamos a medir, como ya vimos al principio, con una pinza amperométrica. Entonces, un motor en carga es un motor trabajando, un motor funcionando. Y en vacío es cuando está funcionando pero no está alimentando nada. Quiere decir entonces que la energía va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque está funcionando. Supongamos, bajo carga sería cuando tenemos un ventilador, un motor que está moviendo la paleta del ventilador. Ahora, si nosotros le sacamos la paleta y lo hacemos funcionar, también va a funcionar, pero en ese caso va a funcionar en vacío y el consumo va a ser mucho menor. El motor, por lo general, va a tener, como todos los equipos eléctricos, una chapita donde va a decir los amperes. Entonces va a decir, por ejemplo, I igual a 5 amperes. Si nosotros encontramos así, I igual 5 amperes, vamos a saber que esto es la corriente de trabajo, la corriente nominal,
la corriente bajo carga, cuando el motor está trabajando, haciendo un trabajo como corresponde, no en vacío. Esta es la corriente que vamos a medir cuando el motor está bien. Ahora, si el motor está trabajando, supongamos que en vez de 5 amperes está consumiendo 7 amperes, pueden pasar dos cosas: o lo estamos sobrecargando, o bien tiene un problema, un cortocircuito, una fuga interna. Entonces, si en la chapita dice 5 amperes y nosotros medimos esto, quiere decir que en condición normal tendría que ser 5 amperes, pero medimos 7, quiere decir que hay un problema en el motor. ¿Por qué? Porque está superando lo que acá está escrito en la chapa como corriente nominal, o sea, bajo carga. Bajo la carga correcta, no sobrecargado. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que cada vez que vamos a conectar un toma corriente, este tiene que ser el de tierra, es decir, el terminal que va conectado a tierra. Si hubiese una jabalina, este tendría que ir conectado a la jabalina. Después vamos a tener otros dos acá inclinados. El de la derecha, en el caso que este fuera un toma, el de la derecha es la fase, o debería ser conectado como fase, y el neutro sería este. Cuidado que neutro no es lo mismo que tierra. Neutro es de una línea, es decir, aquí va a venir una línea y aquí va a venir otra línea, y esto de tierra es el cable amarillo y verde que va a la jabalina, no confundir. Esta es una fase, este es el neutro. Entonces, cada vez que se va a hacer una conexión, siempre el de la derecha es la fase.